Episodio número 17, San Valentín. Or why Roman whippings were good. Hola estudiante, recuerda que puedes usar la transcripción gratuita del episodio y la traducción al inglés y también las flashcards para memorizar el vocabulario nuevo del episodio. Todo esto lo tienes en la página web www.spanishlanguagecoach.com. También porque en el último episodio hablamos de algunos recursos que puedes usar para aprender y mejorar y practicar tu español, también te recomiendo que veas el último vídeo de YouTube de mi canal, Spanish Language Coach, donde te explico cómo una tecnología llamada ChatGPT, una tecnología de inteligencia artificial, te puede ayudar y mucho a practicar tu español. Así que te recomiendo que veas ese vídeo. Y también feliz San Valentín, inglés. Gracias, César. Feliz Lupercalia. ¿Qué es esto de Lupercalia? Lupercalia es que vamos a comenzar este episodio explicando un poquito sobre no la historia definitiva de Saint Valentine's, San Valentín, pero una versión romana, porque mucha gente identifica este festivo como el origen de San Valentín. Pues la Lupercalia era un festivo un poquito extraño para una audiencia moderna. Y efectivamente lo que pasaba era que unos romanos fueron a una cueva en la que sacrificaron unos animales. Y después de cubrirse en la sangre de estos animales, salieron de la cueva cubiertos en la sangre, teniendo en la mano unos trozos de piel, efectivamente de cuero. Y iban por la ciudad corriendo y golpeando a cualquier persona que encontrasen. Y normalmente pensarías quizás que esta gente no quisiera estar golpeado por la piel, esta piel cubierta en la sangre, pero de hecho mucha gente, y especialmente las mujeres, sí querían ser golpeadas. Y la razón es porque los romanos pensaban que si fueras golpeada en este festivo, o te quedarías embarazada más fácilmente, o si ya estuvieras embarazada, tendrías un parto, el nacimiento de tu bebé, el parto más fácil, más seguro. Y eso era muy importante en el mundo antiguo porque muchas mujeres morían durante el parto. Era muy peligroso. Y no sé exactamente cómo, pero desde allí hemos llegado con unos pasos en el medio a nuestro festivo moderno de San Valentín. Pero hoy en día creo que la situación es muy diferente, ¿no, César? Es que normalmente, pues supongo que la mayoría de la gente no pasa el día de San Valentín golpeándose con trozos de piel. No, espero que no. La verdad es que me he quedado un poco en shock con la historia del origen de San Valentín. Es un poco bárbaro todo, pero bueno. Hoy en día, afortunadamente, la historia o las costumbres son un poco más románticas, ¿no? San Valentín se ve en muchos países del mundo como una celebración del amor romántico, ¿no? Entre parejas. Y bueno, como todo, también es un negocio, ¿no? Es algo comercial. Sí, iba a decir cuando decías que es, no me acuerdo exactamente de la expresión, pero de que es una expresión del amor. Mucha gente critica al día, ¿no? Por ser comercialismo total. Uh-huh. A muchísima gente no le gusta el día, diría yo. ¿Qué te parece?
Sí, es verdad. A ver, es que realmente es comercial, ¿no? Como cualquier otro día que celebramos donde es necesario gastar dinero o comprar regalos, ¿no? Como la Navidad y cosas así. Bueno, yo creo que cuando estás en una pareja, lo más importante es que haya las cosas básicas, obviamente, respeto y todo eso, y no porque alguien te haga un regalo muy bueno el día de San Valentín o tengáis una cena muy cara, vuestra pareja o vuestro amor es más valioso, ¿no? Es simplemente un día de celebración. Yo tampoco lo critico, tampoco creo que haya que criticar el día, pero a mí me da un poco igual, me da igual, me es indiferente. Pues sí, iba a preguntarte, pero ya has dicho, pero iba a preguntar qué son los estereotipos de San Valentín. Y creo que es diferente para las parejas heteros, ¿no? Que las parejas hetero. Y porque como has dicho, es típico, por ejemplo, salir a cenar, pero normalmente creo, no sé, porque nunca he sido una parte de una relación hetero, pero tengo la percepción de que los hombres normalmente llevan a sus novias a cenar o les traen regalos, chocolates, flores, cosas así. Normalmente es una cosa donde el hombre se espera que el hombre haga esas cosas más que la mujer, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, es probable. Es que, bueno, yo tengo la experiencia de el San Valentín en España. Es lo que me es más familiar, lo que conozco más. En España normalmente se compra una tarta con forma de corazón. Se compra una tarta en la pastelería o en la panadería. Siempre en la forma de un corazón. Sí, el día de San Valentín, sí. Y hay encima de la tarta hay un pequeño muñeco que es un San Valentín o una figura pequeña de plástico. Así que un poquito como esas figuras de la tarta de la boda. Exacto, sí. Luego también es interesante porque en España, no en cada comunidad, pero en muchas comunidades dentro de España, hay otra fiesta que es como San Valentín, representa el Día de los Enamorados, pero no es el 14 de febrero, es otra fecha, otro día diferente. En Valencia, por ejemplo, es en octubre y la tradición es diferente. El hombre tiene que regalarle a la mujer unos pasteles y un pañuelo para el cuello. Luego en Cataluña está la tradición Los libros, ¿no? de San Jordi, donde el hombre regala una flor a la mujer y la mujer regala un libro al hombre. Eso me parecía un poquito sexista. Pensaba que era al revés. Pensaba que era como, ¿cómo se dice? Subversión de lo que sería esperado históricamente. Pero no lo sabía. Okay. A ver, Así que para las mujeres, las flores y para los hombres, el conocimiento. sí, yo imagino que ahora las mujeres también regalan libros a sus parejas, em, pero tradicionalmente era así. El hombre regalaba la flor de San Jorge, ¿no? No sé, porque San Jorge está conectado también con Inglaterra, Inglaterra, ¿no? específicamente, en vez de el Reino Unido. Sí, exacto. Pero creo que es un santo para muchos países y muchas regiones, no solo para Inglaterra o Cataluña, creo. Sí, probablemente. Y aquí en Reino Unido, ¿qué se suele hacer el día de San Valentín? La verdad es que apenas sé, porque yo nunca he salido para cenar o algo así el día de San Valentín. Creo que claramente llevo contigo, o llevo 6 años contigo, 6 años y medio. Y antes de eso tenía dos relaciones de 3 o 4 años.
pero no creo que nunca saliera ese día. Y creo que es porque cuando era muy joven y bastante inseguro, no me apetecía nada la idea de salir a cenar y estar o ser la única pareja gay en el restaurante. Y aunque claramente, bueno, quizás en ese momento era un poquito así, quizás a la gente le habría interesado más. Ahora, hoy en día, claramente no sería nada, pero creo que ahora tengo un bloqueo mental y me parece, literalmente ni lo considero salir para cenar algo este día, ni de broma. ¿Y a ti? Normalmente, en un mundo ideal, ¿qué harías este día? No, o sea, no tendría ningún interés especial en salir a cenar hoy, por ejemplo, Mm. porque, Es más caro, ¿no? ¿También cobran más? bueno, hay menús especiales. En las últimas 2 semanas, cuando he estado en un restaurante, bueno, contigo el otro día, y luego con un amigo el otro día, nos enseñaron el menú de San Valentín para este día. Pero sabes cuando un venue, no sé cómo se dice, pero el lugar donde se celebra un evento, ¿cómo se dice? El lugar. Ok. ¿Sabes cuando te casas? Te cobran como el doble de lo que es normalmente para un cumpleaños o algo así. Imagino que sería similar para San Valentín, ¿no? Sí, es lo que digo. Creo que tienen un menú especial que quizás es un poco más caro, pero imagino que si vamos a cenar esta noche a un restaurante al que vamos siempre, libanés, tailandés, podemos pedir cosas de la carta y ya está. Claro. Y es el mismo precio. No creo que nos cobren una comisión especial por estar enamorados. Eso espero, o esperemos. De todos modos, has dicho algo antes, has dicho como que San Valentín es una cosa un poco más hetero para parejas heterosexuales, ¿no? Yo creo que muchas personas homosexuales o no heterosexuales también mm, entran en este patrón y en general repiten patrones de las parejas heterosexuales. Sí, pues la verdad es que no me había dado cuenta de haber dicho eso. Probablemente tienes razón. Pensaba que había dicho algo más como las tradiciones son hetero en el sentido de que los hombres tenían la responsabilidad de llevar a su novia a un restaurante, pero la verdad es que no me acuerdo nada de lo que dije. Y sí, es que tienes razón, totalmente. Dijeron lo que dijeron o no. Tienes razón, porque mucha gente gay lo hace también. Hacen todas esas cosas. Pero y supongo que no somos de los que compran cosas normalmente de todos modos, ¿no? Que para la Navidad, para los cumpleaños, no nos compramos mucho. Sí, normalmente hacemos algo para el aniversario, pero creo que para nosotros es la fecha más importante del calendario romántico. Sí, sí, es cierto. Bueno, vamos a dejar a los oyentes que vayan a celebrar su San Valentín ahora. Probablemente y esperamos de una forma mejor que nosotros. Esto es nuestro Valentín. Sí. Grabar este podcast. Podemos ir al cine Para esta ver noche. una película de terror. Bueno, pues si es una buena película, yo quiero verla. Seremos los únicos en el cine, imagino. Probablemente. Muchas gracias, oyente, por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio. Y si te gusta el podcast, recuerda recomendarlo, valorarlo, escribir una pequeña valoración para ayudarnos. Muchas gracias y un abrazo. Un saludo.